Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos envía una palabra de bendición en esta mañana, de tal manera que entremos en esa etapa preciosa de su bondad, de su fidelidad, de su paciencia, porque si algo queremos estar nosotros, queridos hermanos, es dentro de la paciencia de nuestro Señor, porque eso nos trae mucha bendición a nuestra vida. Una bendición, queridos hermanos, que nos hace vivir dentro de los propósitos de Dios, dentro de la abundancia, hermano, que nos ayuda siempre a buscar siempre y vivir, hermano, a los propósitos de Dios. ¿Qué tan importante es, hermano, no vivir de acuerdo, queridos hermanos, a nuestro corazón, a nuestros comportamientos, a nuestras conductas, y vivamos, queridos hermanos, de acuerdo a su bendita y preciosa misericordia? Que eso nos da a nosotros una gran bendición. Eso nos ayuda a nosotros en nuestro caminar, nos ayuda siempre, queridos hermanos, a vivir de acuerdo a su palabra. Quiero hablarles algo que el Espíritu de Dios mostró a mi vida en esta mañana. Algo que el Espíritu de Dios es siempre, queridos hermanos, nos ayuda a vivir siempre de una manera que nos incline siempre, queridos hermanos, a vivir bajo la voluntad divina. ¿Qué tan importante entonces es, queridos hermanos, saber y entender los propósitos de Dios cada mañana? Cada momento en especial. Nos ayude nuestro Señor, hermano, a vivir conforme a su palabra, a vivir conforme a su espíritu, vivir conforme a sus mandatos, vivir conforme a sus propósitos. Eso nos va a traer mucha bendición a nuestra vida. Por eso damos gracias al Espíritu de Dios, decirle gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Definitivamente que hay que darle gracias al Dios, al bendito Espíritu Santo, darle gracias. Qué bueno es, ¿verdad, hermano?, que vivamos siempre bajo esa gracia. Dale gracias, dale gracias. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Me dijo, a lo que el Espíritu habló en mi vida, me dijo: hoy el tema de los hombres es vivir, me dijo, es vivir vacíos, El tema del hombre es vivir sin mí, dice, más el tema de Dios es vivir con Él. El tema del hombre, dice, es vivir. El hombre vive hablando, vive en sus comentarios, en sus lenguajes, en su forma de expresarse, en su forma de conducirse, en su forma de ser. Hermanos, Dios no estaba. Para mucha gente, Dios no está. Dice que Dios no estaba, hermano, no estaba en sus planes. No está. Dios no está en su vida. Dios no está. Vea lo que decía Faraón. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será en que será la respuesta propia. Faraón, no está en mí, está en ti. Jehová su Dios está. Siempre nuestro Dios, hermano, debe de estar siempre en nuestra vida. Ellos se daban cuenta, los hombres se dan cuenta hoy, y empiezan a
a sacar palabras, actitudes en el cuales hermanos piensan que Dios no está en su vida, y mucha gente confirma diciendo Dios no está en mi vida. Mucha gente confirma, hermano, no está en mi vida, porque muchos no lo sienten, pero otros su propósito, queridos hermanos, es entender de que yo no quiero que Dios esté en mi vida. Yo no quiero que Cristo esté en mi vida. Hay muchos rechazan al Espíritu Santo. Hermano, es importante entender que por qué mi Señor Jesús habla de, cuando dijo no los conozco, hacedores de maldad, porque Él dijo apartaos de mí, no los conozco. Porque el hombre, hermano, decidió en su vida no conocerlo. Decidió en su vida, hermano, llevar una vida fuera de sus propósitos, fuera de lo que realmente Dios quería. El hombre expresa con sus actos, con su forma de comportarse, cuando realmente quiere a Dios y cuando realmente no quiere a Cristo en su vida, cuando no quiere al Espíritu Santo en su vida, cuando no quiere la palabra en su vida. Simplemente con sus acciones manifestará que lo que menos le importa en su vida es que viva Cristo en él. Y esto es grave para el tiempo final. Esas son las manifestaciones de la apostasía. La apostasía no es solamente una acción, tiene muchas acciones que tienen que ver con el comportamiento, en la conducta, con la forma de hablar, con la forma de expresarse, con la forma de ver las cosas de Dios. El Espíritu habló esta mañana y me dijo, el tema del hombre es vivir sin mí. El tema de Dios es vivir con Él. O sea, Dios quiere vivir con el hombre. Dios quiere ser parte del hombre. Dios quiere estar en la vida del hombre. Pero el hombre, hermano, en su tema, en su lenguaje, en su forma de ser, Dios no quiere que esté en su vida. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, queridos hermanos, manifestó al Padre un rechazo. Manifestó al Padre no querer vivir cerca de su presencia. Quizás porque siempre lo estaba corrigiendo. Siempre le estaba diciendo, le estaba advirtiendo, las cosas no son así. Simplemente reclama su herencia y se va. Pero estamos viviendo tiempos donde la vida de muchos en el pueblo del Señor, queridos hermanos, su deseo es llevar una vida vacía. Llevar una vida vacía. Mucho cristiano, su deseo es llevar una vida vacía. Una vida sin la presencia de Dios. Una vida sin el Espíritu de Dios. Una vida sin Cristo. ¿Por qué razón? Porque, hermano, en el mismo libro de Romanos 8, versículo 5, dice que ellos, el ocuparse de la carne, porque los que se ocupan de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne o según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, dice, en vosotros el cuerpo en vanidad está muerto. En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vean que empieza a expresar el Espíritu de Dios. Hermano, el hombre que vive
de acuerdo a la carne. El hombre que vive de acuerdo a sus deseos. Un hombre que vive, queridos hermanos, un creyente que vive, una persona que quiere, solo piensa en las cosas de la carne, solo piensa, queridos hermanos, en su satisfacción personal. Un hombre carnal, un hombre que es hermano que solo piensa, los que son de la carne, dice que solo piensan en las cosas. Los que viven, dice, entregados, la versión Fernández dice, a los que viven entregados a sus desordenadas pasiones humanas, sienten y piensan según ellas. Sienten y piensan según ellas. Los que viven entregados a sus deseos solo se preocupan satisfacer sus apetitos, o sea, sus deseos, sus cosas personales. Se preocupan en satisfacer sus deseos, solo piensan, dice, los que viven sin controlar su malo deseo, solo piensan en hacer lo malo. Pero solo dicen lenguajes sencillos, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Y esto es importante entenderlo. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendrá vida eterna y paz. Tenemos que pensar lo que el Espíritu desea. Tenemos que pensar en lo que Dios desea. Tenemos que pensar en los propósitos divinos de parte de nuestro Dios. Pero vean qué dice, está interesante. Porque no pueden, dice, solo piensan en satisfacer. Solo los que viven entregados, anhelan cosas de la carne. Los que viven según, solo piensan sus apetencias humanas. Solo piensan en algo humano. Piensan en el dinero, piensan en trabajo, pero no piensan en el Señor. No piensan, queridos hermanos, en un momento piensan en las cosas del Espíritu. No piensan ser espirituales, no piensan llenarse del bendito Espíritu, porque sus pensamientos solo es estar vacío. No les interesan las cosas de Dios. A veces creemos que somos muy duros con nuestras palabras, hermanos, pero vivimos una realidad. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Que estamos viviendo tiempos donde la vida de muchos en el polo, su deseo es llevar una vida vacía. Su deseo es vivir sin el Espíritu de Dios. Su deseo es no oír. Observa a una persona cuando se les dice busca a Dios. A cristianos que abandonaron el camino de Dios, que viven lejos, observen la expresión. No les causa un remordimiento, no les causa, queridos hermanos, un dolor, sino enseguida aparece la cara de enojo, una cara de una risita burlona, como hicieron aquellos hombres cuando Pablo les hablaba de la resurrección, de que vuelvan. Dice que nada más se rieron, se burlaron y dijeron, ya te iremos otro día, diciéndote, ya voy a ir. Es más, usted habla de la persona constantemente del Señor, y lo vas a aburrir. Se va a dar la vuelta y no te va a volver a ver. De esa manera vas a comprobar si realmente, queridos hermanos, sus deseos es Dios o no. Las personas que solo sacan temas fuera de Dios son personas que no les interesan las cosas divinas. Quieren tener conversaciones fuera de otro tipo de cosas, sin relacionar nuestro lenguaje con el Señor. Dice que a ellos no les interesa oír la voz que los guía. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el deseo de oír no será del Espíritu Santo. No será escuchar la voz de Dios. Lo que va a salir de la voz de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es arrepiéntete. Deja el pecado.
Deja una vida desordenada. Ordena tu vida. Cambia tu vida. Ven a mí. He platicado con mucha gente y lo primero que te dicen es que en las iglesias prohíben. Las iglesias no prohíben. Dios no prohíbe. Sino que realmente, queridos hermanos, ¿qué es prohibición? Simplemente es lo que a Dios no le agrada. Pero lo toman como prohibición cuando Dios dice que eso es voluntario. Mira, Dios no puede exigirle a alguien, hermano, a quien no quiere hacerlo. Y Dios da por hecho que a la persona que no lo quiere hacer no es de Él. Por eso, primera de Juan dijo el Señor, o sea, Juan dijo, los apóstoles dijeron que el que es de Dios nos oye, el que Dios no es de Dios no nos oye. En esto conocemos a los hijos, que los hijos de Dios simplemente dicen, esto no le agrada a Dios, no porque quiera vernos, hermano, quiere ver qué vamos a hacer, sino porque es un impedimento para entrar a su presencia, es un impedimento, queridos hermanos, para ejercer una función, es un impedimento, queridos hermanos, para limpiarnos, es un impedimento para la restauración, es un impedimento para la santificación, es un impedimento para la transformación de la imagen en semejanza, es un impedimento para oír la voz, es un impedimento, queridos hermanos, para que el corazón se vuelva cada día más de carne y menos piedra y menos palo y menos, queridos hermanos, que tenga un corazón, hermano, distinto al corazón de Dios. Pero es importante entender que en este tiempo, acuérdense que lo que estamos predicando es tiempo, o sea, son los tiempos. Estamos predicando el tiempo, no los tiempos. Dentro de ellas predicamos los tiempos. ¿Qué le estamos diciendo? Todavía, como los tiempos del arrebatamiento están aquí a la vuelta. Pero hoy estamos predicando el tiempo el que estamos viviendo. El tiempo presente. ¿Cómo es el hombre en el tiempo presente, hermano? Antes que se lleguen los tiempos, o sea, los tiempos de Dios. Los tiempos de los cumplimientos. La predicación tiene que ver con los tiempos. Porque son las señales de su venida. Los tiempos son las señales de su venida. ¿Cómo lo hacen? A través de acontecimientos. La forma de ser, la conducta, el pensamiento, la forma de hablar, las cosas que están viendo sucediendo ya. Cómo están estableciendo ya el nuevo orden mundial. Cómo empieza la persecución, hermano, ya en las iglesias, los cristianos en el mundo, estableciendo leyes. Los gobiernos cada día están más hambrientos de dinero, imponiendo impuestos, agarrando a todo el mundo por 1 peso, por 2 pesos, buscando quitarle a la gente, hermano, lo poco que ganan. Están cada día más hambrientos de dinero. Pero es bíblico, hermano, no tenemos que preocuparnos, ni como dice la bendita palabra, no debe de sorprendernos de algo que sabemos que va a pasar. Por eso sabemos que cuando estas cosas empiecen a pasar, tenemos claramente que el Señor viene por su iglesia. En este tiempo aumentará la idolatría, pues todo en este tiempo se dirige, queridos hermanos, a una falsa adoración, hacia un falso Cristo. Esta falsa adoración y este falso Cristo operando en el espíritu del anticristo, no el anticristo en persona, sino el espíritu del anticristo, hará que usted sabe que se hará pasar por el verdadero Jesús. Pero este falso Cristo estará operando en las iglesias cristianas, estará operando en los corazones de los hombres. Este falso Cristo, este falso espíritu, este falso evangelio estarán operando hoy en los corazones de mucha gente. Estarán operando en las iglesias, pero la misma escritura nos enseña algo. Mientras dice que seremos llenados por el Espíritu Santo, y fueron llenos en el libro de Hechos 2, versículo 1, 2, 3, y fueron llenos del Espíritu Santo.
Estos espíritus no llenan. Estos espíritus, este espíritu falso Cristo deja vacío al creyente. Lo deja vacío. Lo deja sin anhelos. Lo deja sin deseos. Lo deja sin propósitos. Lo deja sin planes delante de Dios. La llenura del Espíritu Santo no es prosperidad, no es terreno, no es dinero, no es una vida de comer y beber. Por eso los que en los días, queridos hermanos, en los días de hermano de Noé, las gentes comían y bebían. En los días de Lot, hermano, la gente vendía y compraba. Lo que significa, hermano, que ellos estaban cada día hermano, estaban más vacíos. A ellos no estaban llenos. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, sino que cada día se vaciaban de Él. Cada día rechazaban al Espíritu Santo. Por eso dice que cuando de Noé les predicaba, no se dieron cuenta que mi Señor Jesús dijo que el Espíritu, dice, las palabras que les he hablado son Espíritu, son vida. Les estaba ministrando el Espíritu Santo en su vida, para que ellos fueran llenos del bendito Espíritu Santo. Pero ellos rechazaron esa llenura. Preferían estar, hermano, comiendo y bebiendo. Preferían, queridos hermanos, como dice Romanos 8, versículo 5, solo pensaban en comer y beber. Solo pensaban en satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, queridos hermanos, cada día estaban ausentes del Espíritu. Cada día estaban ausentes de los propósitos de Dios. Estaba operando ya, por eso el espíritu del anticristo está operando en muchos cristianos, en muchos que se dicen estar llenos del Espíritu, muchos que se dicen conocer a Dios, pero en realidad están operando porque ¿por qué está operando este espíritu, hermano? Porque cada día están más vacíos, cada día más se inclinan a las vanidades, cada día más se inclinan a las superficialidades, cada día se inclina más a sus gustos personales que realmente en buscar y ver qué es lo que a Dios le está demandando. Pero cada día sus vidas están tan vacías. Y eso es algo muy delicado para este tiempo. El espíritu del anticristo, en lugar de llenar a mucha gente, los va a vaciar. Este espíritu siempre operó desde antes, operó para dejar vacíos creyentes que se volvieron infieles. Dejaron de ser fieles en lo poco. Dejaron de ser fieles en el Señor. Y empezaron a vivir una vida vacía. Una vida falsa, un falso cristianismo. Una vida cada día, hermanos, que solamente disfrutan. El Evangelio no es ciertamente hay que disfrutar lo que Dios nos da en su presencia. Cuando usted ve, hermano, que cuando se llenaron en el libro de Hebreos 2, versículo 42 para abajo, dice que cuando ellos entendían que se llenaron del Espíritu Santo, entendieron, hermano, que ya lo material, el dinero, los bienes,
ya no eran tan importantes. Por eso lo vendían todo, hermano, y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque dejó de ser relevante en sus corazones. Entendieron que todo lo que hagan humanamente para Dios no tenía validez como la obediencia. De tal manera que hoy no habla la gente, no. Lo que el Espíritu me habló, me dijo, hoy el tema del hombre es vivir sin mí. El tema de Dios es vivir con ellos. El tema del hombre es vivir sin mí. El tema de Dios es vivir con ellos. Oh, hermano, mientras Él realmente, su deseo profundo es habitar en medio de nosotros, habitar en nuestra casa, habitar en nuestras vidas. El hombre vive, hermano, por medio de la carne, por medio de sus deseos, vive pensando que es mejor que Dios no entre en tu vida, que es mejor que Dios no entre en su corazón, que no entre en su casa, que no entre en su forma de ser, que no se meta Él en tu vida, que no se meta Él en nuestra vida, que estas cosas las arreglamos solos. Por eso estamos viviendo tiempos donde el hombre, queridos hermanos, pensará, su lenguaje es, acordémonos, porque lo vamos a estar predicando, cómo es que Dios interpreta las Escrituras. La Escritura dice que la profecía no es de interpretación humana. Las Escrituras no son de interpretación humanas. O sea que nadie la puede interpretar acomodándola, queridos hermanos, a su forma de ser, a su vida. La tiene que acomodar a la forma de vida de Cristo, al modelo de vida de Cristo. Y si nuestra vida no se asemeja a la vida de Cristo, hermano, entonces no es igual. Por eso la gente en los días de Noé comían y bebían. En los días de Lot la gente también vendían, compraban. Aunque estaban sumergidos en el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, de la profanación, cada día se estaban más vacíos. Por eso usted sabe cómo será la iglesia del tiempo final. La iglesia del tiempo final, queridos hermanos, va a ser una iglesia como la Odisea, que dirá, no tengo ya necesidad. Por eso aquel que piensa, hermano, que piensa en las cosas de la carne, o sea, para satisfacción personal, que se sienta a gusto con su vida, y no se sienta a gusto porque el Espíritu de Dios está ministrando su vida, está en la carne. Primera de Corintios 12, versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La versión Otro Testamento dice, la Fernández, dice, tener en cuenta a este respecto que nadie, si está movido por el Espíritu de Dios, puede exclamar, maldito, dice, si está movido por el Espíritu de Dios, puede exclamar, maldito Jesús, sea Jesús. Como tampoco puede exclamar, Jesús es el Señor, si no está bajo la acción del Espíritu Santo. La versión Nuevo Testamento dice, por eso quiero que entiendan que ninguna persona guiada por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. Y solo los que hablan guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Otra versión dice, por eso les advierto que nadie puede decir, fuera Jesús, si habla impulsado por el Espíritu de Dios. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es impulsado por el Espíritu Santo. La Torre Samán dice, ahora pues, yo os declaro que ningún verdadero profeta, ningún hombre que habla inspirado de Dios, dice anatema a Jesús, ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, que cuando nosotros confesamos a Jesús
como nuestro Salvador, en Romanos 18, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero vean que dice, nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede confesar al Señor Jesús, hermano, si no es por el mismo Jesús. Pero acá dice algo interesante. Este me gustó mucho porque dice, les advierto que nadie puede decir afuera Jesús si habla impulsado por el Espíritu de Dios. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es impulsado por el Espíritu Santo. Lo que representa entonces, hermano, que una persona salva, un creyente salvo, o sea que tiene que decir, o sea, hermano, vean lo que dice, tiene que decir, ven Señor Jesús a mi vida, llena mi vida. Un creyente salvo tiene que decir, ven Señor Jesús, llena mi vida. Un creyente salvo no puede decirle, fuera de mi vida. Porque si dice fuera es porque ya estaba dentro. No te acerques. Mucha gente quiere un milagro. Mucha gente quiere que Dios le perdone sus pecados. Pero le dice, no te acerques, Jesús. Todavía quiero seguir en mi vida. No quiero todavía reconocer a Jesús como mi Salvador. Todavía quiero seguir emborrachándome, quiero seguir en las fiestas, quiero seguir haciendo mis tradiciones y costumbres. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Todavía quiero vivir mi vida. Hay gente que todavía quiere vivir su vida. Decir, no te metas en mi vida. Fuera Jesús. Fuera Jesús, le dijeron. Por eso el Señor me dijo, su tema de muchos, el tema del hombre es vivir sin mí. Son cristianos, pero buscando la vida, la satisfacción personal, en su comer y beber, en solamente preocuparse en sus lujos, en preocuparse solo en fiestas, en comida, en bebida, en trabajo, en dinero. ¿Cuánta gente he visto yo que dejó de fluir? Dejaron sus ministerios tirados. Ahora solo hablan que les va bien. El diablo los engañó. Ahora prefieren, queridos hermanos, ahora creen que está bien porque les está yendo bien. No, hermano, si usted tiró un ministerio, dejó de fluir, dejó de que Dios le use, a usted no le está yendo bien, a usted le está yendo mal. No se engañe, porque Dios no te da algo para que tú dejes de orar, para que tú dejes de buscar, para que tú dejes los dones tirados, para que tú dejes tu servicio tirado. No te engañes. No te engañes. El diablo así engatusó a mucha gente, engañó a mucha gente como los va a engañar, por eso todo se perfila hacia la prosperidad. Se están engañando, los engañó el diablo, por eso están buscando lo carnal, no buscan qué hacer. Su tema es quedar vacío. Si tú no te estás llenando que quieres que Dios te use, tu tema es estar vacío.
Si tú no te estás empapando del bendito Espíritu, estás llenando del Espíritu, no estás llenándote de la palabra, buscando, hermano, su presencia de Dios, tu tema es estar vacío. Quieren carne, quieren satisfacción personal. No quieren arrepentirse. Su tema es estar vacíos. Saben que ese no es el camino de la llenura. Saben que ese no es el camino de la obediencia. Saben que ese no es el camino de quedar bien con el Señor. Lo saben bien. Pero ese es su tema. No hablar de santidad, no hablar de obediencia, no hablar de volver a que Dios nos use. Ese no es el tema. Es triste ver creyentes con una apariencia. El anticristo les hará vivir una vida de apariencia. Creen que están agradando porque llegan una vez a la iglesia, hermano, y hacen algo. No, eso no es agradar, hermano. Por eso en los días de Noé vivían más satisfaciendo su vida. ¿Cómo podemos decir Señor Jesús si le decimos Señor fuera de mi vida? ¿Por qué no lo pueden entender, hermano? Porque creyentes, mi Señor Jesús hubo una desesperación un día y le dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Le digo, porque ustedes son terrenales, no son espirituales. Porque ustedes piensan en sí mismos. Porque ustedes buscan los de aquí abajo, no buscan. Por eso en el libro, hermano, de Colosenses, creo que es ese pasaje, hermano, nos enseña cuando él dijo, ¿verdad? Si habéis realmente resucitados en Cristo. Así está Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si verdaderamente resucitaron, si verdaderamente nacieron de nuevo, su mirada debe estar arriba, no en las cosas terrenales. Porque hay gente que quiere caminar con gente con los ojos terrenales. Aquí implica muchas cosas en la vida del creyente, muchas cosas, hermano. Mientras el Señor habla de una llenura del Espíritu, ellos hablan de una vacíez. La carne te deja vacía porque saca el Espíritu de Dios, lo echa de tu vida. Llamamos Señor Jesús, pero dice que cuando nosotros decimos Señor Jesús, estamos diciendo fuera Jesús, fuera Jesús. Por eso cuando aquellos le dijeron Señor Jesús, y él dijo, no los conozco, porque ustedes me sacaron de su vida. Ustedes me echaron de su corazón. Imagínate sacar a una persona que llega a tu casa. Y lo saques, hermano, a patadas, lo menosprecio con insultos, y usted lo saque. Eso de correr a alguien de una casa, cuando te llega a hacer una bendición, tenga mucho cuidado. Por eso al Señor digo que hay muchos queridos hermanos que sin darse cuenta, dice que hospedaron ángeles. No olvidéis, el libro de Hebreos 13, versículo 2, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Mi Señor Jesús era despreciado en las casas. A veces da uno tristeza, hermano, porque antes, a veces entre la familia llevábamos una bonita relación, entre familiares convivíamos. Ahorita ya no es así. Ya las familias no conviven seriamente. Ahora tienen otro tipo de relaciones, otro tipo de convivencias. A mi Señor Jesús le decían Señor Jesús, pero le decían fuera de mi vida.
salte de mi vida. Queremos llevar una vida sin ti, queremos vivir sin ti, queremos ser cristianos pero sin ti. Cuando usted ve la iglesia de la Odisea dice que esta iglesia en Apocalipsis versículo 3, 17, qué tremendo cuando es el hombre, cuando no tiene riquezas, cuando no tiene prosperidad, están ahí en la iglesia, hermano. Y los ve que se meten, oran, Dios los usa, pero apenitas tienen un dinerito, les está yendo bien en un trabajo, les abren las puertas del mundo, llegan a decir, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mi Señor Jesús le contesta, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, no será que cubra tu vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ahí lo corrieron. Imagínense a Jesús tocando la puerta y decir, fuera de aquí. Mucha gente ha corrido a Jesús de su corazón. Dicen amarlo, pero lo corren. Dicen amarlo, pero lo corren de su casa, lo corren de su corazón, lo corren de su vida. Ninguno dice que puede decir Señor Jesús, lo echa de su corazón. Y la gente puede decir, no, yo no echo a Jesús de mi corazón porque yo no lo dije literalmente, pero Dios lo expresó. Dice, tú me corriste. ¿Por qué razón? Porque echaste el Espíritu Santo de tu vida. Tú me corriste. Porque no quería que el Espíritu Santo, queridos hermanos, redarguyera su vida. Porque andaban en la carne. Todo aquel que Dios le está hablando, hermano, y le está diciendo, ven, 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 Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Pero aquí hay un creyente que le dice, ya no el Espíritu Santo. Ahora solamente dice, él y el espíritu del anticristo dicen, fuera Jesús, fuera Jesús, fuera Jesús. Nadie, dice el Señor, puede maldecir a Jesús. Fuera de mi vida. Estamos en un tiempo donde la gente habla de vivir sin Cristo, habla de actuar sin Cristo. Viven alejados, viven apartados. Aún dentro de una iglesia no tienen a Cristo. Tienen al espíritu del anticristo. Aquel que lo está dejando cada día más vacío. A aquellos que no les importa realmente que Dios los use. No les importa su vida. Todo es satisfacción personal. Eso no es, queridos hermanos, ese espíritu. No es el espíritu de Dios, es un espíritu falso. La gente piensa que uno les está diciendo que están endemoniados. Va a haber gente endemoniada, hermano, aunque le moleste. Porque todo aquel que opera en contra del espíritu, en contra de la voluntad de Dios, tiene un espíritu malo. Pero un creyente tiene que decir, ven, Señor Jesús. Quiero caminar conforme a tu espíritu. Por eso el espíritu, hermano, imagínense decir, fuera Jesús, no te necesito. El que rechaza a Jesús en su vida, también rechaza al Espíritu Santo. ¿Por qué tan importante hoy, hermano, es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque Él es la máxima autoridad en la iglesia. Cuando mi Señor Jesús se fue, nos dejó el Consolador, nos dejó al Maestro, nuestro protector, nos dejó al bendito Espíritu Santo.
Él es quien dirige la iglesia. Él es la autoridad en la iglesia. Por eso tenemos que obedecer al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es la máxima autoridad en esta tierra. No es el Papa, no es el pastor, no es ningún apóstol. Se llama Espíritu Santo. Claro, tenemos que estar bajo el orden del Espíritu, bajo las órdenes, autoridades, porque quien dirige la iglesia hoy, quien enseña a la iglesia, quien está preparando a la iglesia, quien está santificando a la iglesia, quien está ayudando a la iglesia, se llama Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender algo, que estamos viviendo el tiempo donde la iglesia va a ser arrebatada. Ese es el tiempo que estamos preparándonos nosotros. Ese es el tiempo del arrebatamiento. Pero la iglesia tiene que ser avisada, tiene que ser preparada, tiene que ser enseñada por medio del Espíritu Santo. Y todo aquel que tenga Espíritu Santo no le puede decir al Señor, no te metas en mi vida. Todo aquel que tenga a Cristo en su vida, haya confesado a Jesús como su Salvador, no puede decirle, Señor Jesús, no te metas en mi vida. No puede. Todo aquel que dice que ama a Jesús, que ama al Padre, no puede decirle, yo rechazo tu palabra. No puede. Nadie puede confesar al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, si no lo hace por medio del Espíritu Santo. Nadie, hermano. Nadie. Nadie puede decirle hoy en este tiempo, Espíritu Santo, no te necesito. No se dan cuenta lo que representa el Espíritu Santo para ser salvos. Porque por eso dice en Romanos que todo aquel que piensa en la carne no tiene el Espíritu. Están practicando, el Espíritu me mostraba que, hermano, que lo que están practicando es quedarse al vacío. Todo el que esté en la carne buscando su satisfacción personal, que no tenga necesidad de nada. No importa si deja tirado su ministerio, no importa si deja tirado los dones, no importa si deja tirado la gracia, no importa si deja tirada su oración, no importa si ya no es el mismo delante de Dios, no importa. Con que yo me sienta bien, tengo un buen trabajo, gano dinero, a mí ahora yo voy por aquí y por allá, o sea, ahora yo vivo feliz. No se dan cuenta que están vacíos, que estaban practicando al quedarse vacíos. ¿Por qué la gente no habla hoy la importancia de vivir una llenura del Espíritu? ¿Por qué hoy los cristianos no hablan de la importancia, hermanos, de ser usados por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de temor, de obediencia? ¿Por qué no hablan de servicio? ¿Por qué no hablan de respeto? ¿Por qué no hablan de la importancia de que Dios los use en su ministerio? ¿Por qué razón? Porque están vacíos. Ese es el espíritu del anticristo que los está haciendo, hermano, que tengan una guerra con el maestro. Su deseo ya no es escuchar al Espíritu. Y si, hermano, si ya no escuchan al Espíritu de Dios, ¿cómo podrán convencerlos para que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Dios? Por eso estamos viviendo tiempos sin Dios en su vida, como dice en el libro de Efesios. Nosotros vivíamos en otro tiempo, pero hermanos, eso éramos antes, pero hoy el cristiano es el mismo. Está viviendo el mismo tiempo de antes. Dice en el libro de Efesios 2, versículo 12.
en otro tiempo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y en el mundo. Estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos sin el Espíritu, estábamos sin el reino de Dios, estábamos sin la fe porque no teníamos la palabra, no conocíamos la palabra. Y hoy el mismo cristiano está en la misma. Hoy los propios cristianos están en lo mismo. Ya no quiero la palabra, ya no tienen fe porque ya no se comen la palabra, no se llenan de la palabra. Ya no tienen el reino porque viven en la carne. Hermano, viven para satisfacer sus necesidades. Ya no quieren la sabiduría, no quieren el temor, no quieren la inteligencia, no quieren el poder, no quieren, queridos hermanos, el Espíritu de Dios. Ahora que el espíritu de consejo, ahora, hermano, están sin Cristo. Están sin Cristo, ¿por qué? Porque no siguen los pasos de Cristo. Están sin Dios porque no aman profundamente al prójimo. Quieren vivir una vida. El Señor me dijo, su tema del hombre hoy es vivir sin mí. Vivir sin mí. O quieren vivir sin Él. O quieren estar vacíos. Solo lo confiesan de boca. Estamos en un tiempo donde el hombre quiere vivir sus vidas sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene al Padre no tiene al Hijo. No poco tiene al Espíritu Santo. Juan 14, versículo 23 lo dice. Respondió mi Señor Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que habéis dicho. Aquí aparecen los cuatro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y toman como principal, hermano, función para tenerlos a ellos la palabra. El Espíritu ve si amamos la palabra. Entonces va y notifica al Padre y al Hijo. Ellos aman tu palabra y la obedecen. Entonces dice, vendremos y haremos morada en él. Entonces llenaremos ese corazón, llenaremos esa casa, llenaremos esa vida. Esa palabra de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, nos queda muy lejos de nuestro lenguaje. Muy lejos. Porque el que no se preocupa por ser lleno del Espíritu Santo, que es su maestro, es la autoridad, sujetarse a Él. Mientras el Padre anhela y desea es venir y hermano, y poner por obra, o sea, que está con nosotros. Pero hoy rechazan a la autoridad. A lo que más necesitamos en nuestra vida se llama Espíritu Santo. Por eso dice que Juan 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Necesitamos al Espíritu Santo, sí. Cuando nosotros decimos Señor Jesús, lo estamos diciendo por medio del Espíritu Santo. Ven a mi vida. Y en lugar de echarte fuera a ti, voy a echar afuera lo que a ti no te agrada. Por hoy echan a Jesús de sus vidas por vivir en una vida desagradable. Por eso hoy desechan la autoridad de Cristo. Desechan la autoridad del Espíritu Santo. Hoy hay liderazgos
caídos, hombres caídos, caídos de la gracia, porque en lugar de tomar su papel como hombres que Dios los llama y guiar a la familia, hoy las mujeres están buscando hombres, no un líder que los guíe hacia Dios, un líder que los guíe, hermanos, a su presencia. Hoy están buscando un esclavo. Hoy los liderazgos están caídos. Los hombres son los que menos buscan al Señor. Muchas mujeres quieren casarse con hombres que no les importa a Dios, que no les importa el Espíritu, que no tienen liderazgos. Buscan a alguien a quien mandar, a quien dominar. Impulsadas por sus propios deseos, dice que no buscan casarse con Cristo, buscan casarse con Satanás. Buscan hombres que no sean líderes, que no sean responsables en las cosas de Dios. Mujer, si usted tiene un esposo que en realidad primeramente es Dios, no lo vaya a acabar. Pero si usted tiene un esposo que primero es Él, primero es su trabajo, primero es todo, hay que orar mucho por este hombre. Pero si usted, mujer soltera, usted quiere casarse con un hombre para mandarlo y dominarlo, y no ves que es un líder, no se preocupa por las cosas de Dios, va a tener muchos problemas, y téngalo por seguro, Dios no te lo está dando. Se enamoran de un hombre, pero no de un líder que los guíe. La psicología enseña lo mismo, que siempre el hombre y la mujer buscan mujeres y hombres iguales. A ellos no les importa liderazgos. No buscan un líder, un hombre que les guíe. Debe de entender la mujer y debe de entender al hombre, que el hombre no puede cambiar a la mujer no puede cambiar al hombre. Es que yo lo voy a cambiar, eso es una mentira. Porque si no le hicieron caso al bendito Espíritu Santo, ¿tú quién eres? ¿Acaso eres más poderoso que el Espíritu Santo? Siendo ellos rebeldes, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La versión Testamento dice que no conocen a Dios, pero sus obras los desmienten. Son odiosos, rebeldes, incapaces de hacer algo bueno. La versión Viviente: todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos, incrédulos, nada les puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Liderazgos caídos. Son muy machos, pero incapaces de dirigirse a las cosas de Dios. Que Dios ayude a estas mujeres que están luchando con un hombre falto de liderazgo, falto de responsabilidad, que a él no les interesa vivir para Cristo, que les interesa vivir su vida. Dios fortalezca a aquellos hombres que están luchando por buscar a Dios, y su mujer, hermano, no tiene intención realmente de ponerse bajo el orden, bajo la guianza. Estas están buscando su satisfacción personal, y ella no quiere un líder, ella quiere un hombre, hermano, a que ella pueda manejar y que le cumpla con sus gustos. Todo esto es carne. Ellos no tienen al Espíritu de Dios, ellos tienen el espíritu del anticristo. ¿Por qué razón? Porque ellos están negando, están queriendo echar fuera a Jesús de su vida. Esto es porque ellos buscan estar vacíos. Una mujer debe estar usada, un hombre debe de ser usado estando en Cristo. No estamos hablando de los de afuera, estamos hablando de los que estamos adentro. Mujeres que dejaron de profetizar, mujeres que dejaron de usar, que tenían visiones que Dios los usaba, ahora están luchando a tratar de disimular algo. Porque están buscando liderazgo, están buscando gente, queridos hermanos, de acuerdo a su carne. Pero todo tendrá una consecuencia en este tiempo. Todo tendrá una consecuencia. Estaban ocupados en la carne.
no ocupados en el Espíritu. En los días de Noé, en los días de Lot, la gente se estaba vaciando. Si tu tema hoy no es llenarte del Espíritu, te estás vaciando. Si tu tema hoy no es sujetarte al Espíritu, vivir bajo el orden del Espíritu, estás quedando vacío. Si tu interés no es arrepentirte y venir a Cristo, a los pies de Cristo y adorarle y sujetarte al Espíritu Santo, te estás quedando vacíos. Profesas conocer a Dios, pero estás demostrando con tu vida que no te importa llenarte, que no lo necesitas en tu vida. No lo necesitas. Porque cuando entra el Espíritu Santo en nuestra vida, nos hace producir cambios profundamente, arrepentirnos, andar en las cosas en el orden de Dios. Si tu tema es hoy no hacer las cosas bien para ser llenado, para que Cristo, el Padre, el Espíritu Santo vengan y hagan morado en nuestra vida, estamos mal. Estamos mal. Es el espíritu del anticristo que hace que el hombre se vacíe. Si el Espíritu Santo nos hace llenarnos del espíritu, o sea, de la palabra de Dios, el espíritu del anticristo no nos va a llenar. Nos va a llenar, pero de carne. El Espíritu de Cristo nos va a llenar de su presencia, de su palabra, del orden, de santidad. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema en tu boca? ¿La llenura del Espíritu o la vacíez de tu corazón? Cuando el hombre anda satisfaciendo su vida y ha tirado su grasa, su ministerio, y ha tirado, de hecho, y a los cultos, y está ganando un peso, no se está llenando, se está vaciando. Se está vaciando. Ven a Cristo, hermano, porque estás ocupado, se están ocupando en su muerte. El vivir una vida satisfactoria personalmente, que ya no tengan tiempo para Dios, es ocuparse de una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que da vida, la palabra que da vida, Cristo el que da vida, Dios es vida. Necesitamos vida. Buscan personas que en realidad están muertas espiritualmente, que no les importa. Tengan mucho cuidado, el liderazgo está caído. Hoy quisiéramos ver hombres, hermano, completamente entregados al Señor y que dejen de estar jugando. Como dice un hermano, pues es que todavía no nos los ha mostrado el Señor, pero cuando nos lo muestre, sí, sigue ahí. Todavía no dejan quieren vivir su vida. Liderazgos que no dicen cómo deben de ser las cosas para Dios. Hay mujeres que están luchando con sus esposos que están luchando con sus mujeres, y las mujeres quieren casarse con una persona que no busca a Dios, una persona que no teme a Dios, una persona que quiere vivir su vida como quiere. Qué terrible. Una persona que ha sacado a Jesús de su corazón y le dice a Jesús, no le puede decir Señor Jesús. Una persona cristiana que se alejó y apartó no le puede decir Señor Jesús y decirle a la vez, fuera de mi vida. Nadie puede decir bendito Espíritu Santo y decirle a Jesús, fuera de mi vida.
Mientras voy a vivir como pueda. Voy a vivir a mi manera. Voy a andar a mi manera. Voy a ser cristiano acordándome de ti. Diciéndoles, Jesús, si no cumplo en tu palabra, si no te voy a buscar, le estoy diciendo, fuera, fuera, fuera de mi vida. Qué triste, hermano. Que haya cristianos, que haya gente que hoy le esté diciendo a Jesús, aunque lo confiese con su boca, le está diciendo, fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera, Jesús. Lo está maldiciendo. Lo está maldiciendo. Un día le dirá, no te conozco. Tenga mucho cuidado, mujer, hombre. Si usted está buscando liderazgos caídos, tenga mucho cuidado. Y levántese en el nombre de Cristo, pidiéndole fortaleza a las mujeres, a los hombres que realmente están diciendo, Señor, ven Jesús. Dios toca el corazón de mucho hijo, de mucho esposo, de mucha esposa y mujer. A las mujeres se les abre el entendimiento, que no busquen un hombre carnal, sino busquen un hombre espiritual. Y si no lo hay es porque por algo, hermano. Pero tenga mucho cuidado. Porque estos le están diciendo a Jesús, fuera de mi vida. Le están diciendo, maldito a Jesús. Si tú, hermano, necesitas regresar, si pídele perdón al Señor, si estás maldiciendo, si estás diciéndole maldito al Señor Jesús, regresa a casa, pídele perdón. Toda blasfemia es perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ven, pídele perdón. Señor, perdóname. No sabía que al decirte va a estar lejos de ti, apartado de ti, te estaba maldiciendo. No sabía que el estar apartado de ti te estoy diciendo maldito, o sea, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Aléjate de mí, Jesús, porque tengo lo suficiente, me está yendo bien y no tengo tiempo para estar contigo. Pídele perdón y regresa a casa. Arrodíllate delante de él, dile, Padre, perdóname. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Ponte a cuentas. Todavía la misericordia de Dios está presente. Todavía el perdón de Dios está presente. ¿Crees que estás mal, hermano? Tienes que volver al camino. Hoy viernes tenemos culto a partir de las 6 de la tarde. Visítanos y pongámonos a cuentas con el Señor. Y donde quiera que esté que vaya, regrese a casa, vaya a la iglesia, pídele perdón al Señor, póngase a cuenta, pero vaya, porque es el tiempo donde tú no puedes vivir sin Cristo en tu vida. Es el tiempo donde si tú lo rechazas hoy, Él mañana te va a rechazar. Si tú lo maldices hoy, Él dice que dirá, malditos apartados para el lago de fuego. ¿Por qué les dirá maldito? Porque un día tú le dijiste maldito, tú lo dijiste maldito, Jesús. Le dijiste, fuera de mi vida, lo sacas de tu casa. ¿De dónde crees que te va a sacar después? Él te va a sacar de la suya. Si tú lo sacas, lo corres de tu casa, lo corres de tu vida, como si fuera cualquier cosa, Él un día te va a correr a ti de tu vida. Si Él a ti no te importa que se meta en tu vida, un día tú no te puedes meter en su vida de Él. No te puedes meter. Así que haz las paces con el Señor Jesús. Así que haz las paces, reconcíliate con Él y ven a casa. Ponte a cuentas. Es el tiempo, queridos hermanos, no es un juego esto. Es un tiempo de que vuelvas a casa porque la misericordia de Dios se está extendiendo en este tiempo. No digas no me importas, porque un día dirá no te conozco. Todo lo que nosotros le digamos a Él lo va a expresar también de esa manera. No es que sea vengativo, pero tú sembraste carne vas a sembrar, vas a cosechar. Sembraste cosas del Espíritu vas a cosechar. No te engañes. Que de la manera como trataste vas a ser tratado. Ten muy pendiente esto. Muchas gracias y Dios te bendiga. Vuelve a casa, hermano. Solo reflexiona y vuelve a casa. Nadie te está diciendo nada. Solo repara y haz las cosas bien. Dios te bendiga. A todos los que estuvieron en esta mañana, queridos hermanos, ayúdenos a compartir. Dale like a la página, envíaselo a la gente que necesita volverse a Cristo, necesita pensar un poquito en sus comportamientos.
Ayude a la gente a evangelizar. Ayude. Lo hacemos con la finalidad de que el hombre vuelva a casa, hermano. Que el cristiano, el hombre perdido, vuelva a casa. Que se reconcilie con nuestro Salvador. Muchas gracias a todos, a todas las que estuvieron en esta mañana, queridas hermanas, en Palizada, donde quieran que esté. Muchas gracias por su tiempo. Con la ayuda de Dios, mañana a partir de las 9 de la mañana, hoy a las 6 de la tarde, y mañana a las 7 en punto, de nuevo con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias y bendiciones a todos. Saludos.